Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es un placer tenerlos una vez más aquí con nosotros para compartir un tema que, aunque doloroso, es de gran relevancia y nos ha conmovido profundamente a muchos, no solo a nosotros, sino a toda la comunidad que sigue de cerca la vida y obra de nuestros queridos actores turcos, Can Yaman y Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar sobre la reciente y trágica noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, la muerte de un amigo cercano a Can y Demet, un evento que los ha dejado destrozados. Entendemos que este tema puede ser sensible, pero creemos que es importante abordarlo con respeto y empatía, honrando la memoria de la persona que nos dejó y mostrando nuestro apoyo a Can y Demet en estos momentos tan difíciles. Si eres fanático de las series turcas y sigues de cerca la vida de sus protagonistas, te invitamos a quedarte con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te animamos encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Como les mencionaba, la noticia de la pérdida de un ser querido siempre es devastadora, pero cuando esa persona está vinculada a figuras públicas que admiramos, el impacto se siente de manera aún más profunda. En este caso hablamos de alguien muy cercano a Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores que no solo comparten una historia profesional exitosa y una química en pantalla innegable, sino que también, según se rumorea y se ha visto en diversas publicaciones y eventos, mantienen una amistad sólida fuera de los sets de grabación. La noticia de esta lamentable partida ha sido un golpe duro para ambos, y es natural que el público, que tanto los quiere y sigue, se preocupe por su estado de ánimo y desee mostrarles su apoyo. Hemos estado siguiendo de cerca las reacciones y las escasas, pero significativas, muestras de dolor de Can y Demet a través de sus redes sociales y algunas apariciones públicas. Lo que queda claro es la profunda tristeza que los embarga. No se trata de un simple conocido o una figura pública lejana, sino de alguien que formaba parte de su círculo íntimo, alguien con quien compartieron momentos, risas, quizás sueños y desafíos. Perder a un amigo así es una experiencia que deja una huella imborrable en el alma. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de sus carreras individuales exitosas, comparten un vínculo especial forjado durante las grabaciones de Erkenci, una serie que los catapultó a la fama internacional y que generó una legión de seguidores que esperaban, y aún esperan, verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Esa conexión, esa química tan palpable trascendió la ficción para muchos, y aunque hoy no estemos hablando de su relación romántica, sí estamos hablando de una amistad que, por lo que se percibe, es genuina y valiosa para ambos. La noticia de la muerte de este amigo común ha sido un recordatorio crudo de la fragilidad de la vida. En un mundo donde a menudo nos centramos en el brillo y el glamour de las celebridades, es fácil olvidar que en el fondo son personas con emociones, miedos y, por supuesto, pérdidas que los afectan profundamente. Ver a Can y Demet, usualmente sonrientes y carismáticos, sumidos en el dolor es una imagen que nos hace reflexionar. Hemos visto, por ejemplo, cómo Can Yaman ha compartido mensajes escuetos pero cargados de emoción en sus historias de Instagram, hablando de la ausencia, de la dificultad de asimilar la noticia y de cómo ese vacío será difícil de llenar. Sus palabras, aunque pocas, reflejan una profunda herida. Demet Özdemir, por su parte, también ha mantenido un perfil bajo, pero las pocas imágenes y comentarios que ha compartido transmiten una melancolía palpable. Se la ha visto con semblante triste y aunque no ha entrado en detalles, su presencia en algunos eventos ha estado marcada por una serenidad teñida de dolor. Es importante recordar que el duelo es un proceso personal e intransferible. Cada uno lo vive a su manera y en su propio tiempo. Si bien es natural que como fans queramos saber cómo están, también debemos respetar su privacidad en estos momentos tan delicados. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestros pensamientos de fuerza, de consuelo y de apoyo. La forma en que las celebridades manejan estas situaciones a menudo nos da una perspectiva sobre la importancia de las relaciones humanas. En medio de la fama, las giras, los contratos y las cámaras, las amistades verdaderas son un ancla, un refugio. Y la pérdida de una de esas anclas puede ser devastadora. Analizando un poco más a fondo, la cercanía de Can y Demet con esta persona fallecida podría haber sido a través de diferentes vías. Quizás era un amigo de la infancia de Can, o alguien con quien Demet compartía intereses artísticos fuera de la actuación, o incluso alguien que conocieron en la industria del entretenimiento y con quien desarrollaron un vínculo sincero.
Lo cierto es que su partida ha unido a Khan y Demet en un dolor compartido, reforzando, de alguna manera, el lazo que los une. En un momento en que las redes sociales nos bombardean con noticias y tendencias, es refrescante y conmovedor ver estas muestras de humanidad genuina. Nos recuerdan que detrás de las pantallas, detrás de los personajes, hay personas que sienten, que sufren y que, como todos nosotros, necesitan apoyo y comprensión. La forma en que han abordado su duelo también puede ser instructiva. Khan con mensajes más directos y cargados de nostalgia, evocando recuerdos y la dificultad de la aceptación. Demet, quizás de una manera más introspectiva, expresando la tristeza en su mirada y en la sutileza de sus palabras. Ambos, a su manera, están transitando este dolor. Y para aquellos que se preguntan sobre la identidad de la persona fallecida, es importante mencionar que por respeto a la privacidad de la familia y de los propios Khan y Demet, no entraremos en detalles sobre quién era. Lo fundamental aquí es el impacto que su partida ha tenido en las vidas de nuestros queridos actores, y cómo ellos están lidiando con esta pérdida. Este evento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las personas que nos rodean. ¿Cuánto valoramos a nuestros amigos? ¿Expresamos nuestro cariño y gratitud con la frecuencia que deberíamos? La muerte, aunque dolorosa, a menudo sirve como un catalizador para apreciar aún más a quienes tenemos cerca. En el ámbito profesional, es probable que este suceso afecte temporalmente su ritmo de trabajo. La concentración, la energía y el ánimo son necesarios para dar lo mejor de sí en cada proyecto. La tristeza y el duelo pueden ser abrumadores y requerir un tiempo para sanar. Esperamos que la industria y sus equipos de trabajo les brinden el espacio y el apoyo necesario para superar este difícil momento. Mientras tanto, como comunidad de seguidores, nuestro papel es ser solidarios. Evitemos las especulaciones o los comentarios que puedan ser hirientes. En lugar de eso, enfoquémonos en enviarles mensajes de esperanza, de fuerza y de mucho cariño. La energía positiva que podamos transmitirles puede ser un pequeño bálsamo en medio de su dolor. Hemos visto también cómo algunos medios de comunicación turcos han reseñado la noticia, destacando la conmoción generada entre los fans y la unión de Khan y Demet en este difícil trance. Es un testimonio del cariño que el público les tiene y de cómo su bienestar nos importa. En definitiva, este evento nos recuerda la humanidad compartida que tenemos todos. Las celebridades no son invulnerables. Sufren, aman y pierden, al igual que el resto de nosotros. Y en estos momentos, más que nunca, merecen nuestro respeto, nuestra empatía y nuestro apoyo. Para concluir, queremos reiterar que la muerte de un amigo cercano a Khan Yaman y Demet Özdemir ha sido un evento lamentable que los ha dejado profundamente afectados. Hemos observado sus muestras de dolor y hemos reflexionado sobre la importancia de las relaciones humanas y el proceso del duelo. Lo más importante en estos momentos es mostrarles nuestro apoyo incondicional, respetando su privacidad y enviándoles pensamientos de fortaleza. Gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Entendemos que ha sido un tema sensible, pero creemos que es importante abordar estas realidades con compasión. Queremos invitarlos a que dejen sus comentarios abajo compartiendo sus propios pensamientos sobre cómo manejar la pérdida de un ser querido, o simplemente enviando un mensaje de apoyo a Khan y Demet. Sus palabras pueden significar mucho para ellos y para la comunidad. Y si este vídeo les ha parecido informativo o les ha conmovido de alguna manera, les agradeceríamos enormemente si pudieran darle un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores para que más personas puedan unirse a esta muestra de apoyo y reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.